Ya, entonces sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta segunda versión de los diálogos para vivir en armonía con el entorno que estamos organizando como Vocalía Medio Ambiente de la USACH. En esta ocasión vamos a tener dos invitados de lujo, que son Cristian y Rodrigo. Cristian se dedica a la educación ambiental y es un fotógrafo que ha estudiado sobre todo lo que son las aves, y hoy día nos viene a compartir un poco sobre la fauna del territorio nacional. Y Rodrigo también es un fotógrafo de vida salvaje y paisajes, ¿no es cierto? Así que nos vienen a acompañar y a compartir un poco de su sabiduría. Les comentamos que primero va a empezar Cristian, luego Rodrigo, y vamos a dar un espacio finalmente para algunas consultas o dudas que puedan surgir. Así que sin más, Cristian, te doy el pase y el micrófono es tuyo. Muchas Eh, gracias a todos por asistir. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Me presento de todas maneras nuevamente. Soy Cristian Bravo, educador ambiental, y bueno, de por sí mi título es técnico en ecoturismo. También un poco contando más sobre mi lado profesional, decirlo así, que algo que también voy a abarcar es que soy voluntario rescatista de la ONG Aves Rapaces de Chile, de la cual voy a comentarla durante esta charla. Bien. En esta ocasión lo que me gustaría compartirles son alguna experiencia de rescates y obviamente también algunas fotografías mías. Vamos a comenzar por mi mayor especialidad, que serían las aves. Bien, así que voy a presentarle esta fotografía. ¿Se ve? Sí, se ve, súper. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta pequeña ave, que no es tan pequeña, digamos, que es el cóndor. Bien, el ave más grande que vamos a encontrar en nuestro país. Bueno, dentro de las que están en tierra, porque en mar también vamos a encontrar otras aves más grandes. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el cóndor el día de hoy. Bien. El cóndor es un ave que va a tener un largo de 110 centímetros y una envergadura, que es desde la punta del ala a la otra punta, de 300 centímetros. ¿Bien? Es un ave que se va a caracterizar por ser carroñera, es decir, se alimenta de cadáveres de animales, ya sea domésticos o incluso animales nativos, etc. Bien, el cóndor, bueno, es una característica también de las aves carroñeras. Si se fijan bien en su rostro, va a carecer de plumas. Y esto se debe a que, ya que se alimentan de cadáveres, ellos también van a tener que meter su cabeza dentro del cadáver. Por lo tanto, si tuvieran plumaje, este quedaría sucio con sangre en descomposición, se podrían enfermar y podrían llegar a fallecer. ¿Bien? Por lo tanto, evolutivamente desarrollaron esta característica de no tener plumaje en su cabeza. ¿Bien? Bueno, el que vemos en la imagen es un cóndor macho, ¿bien? Que se va a distinguir por la cresta que tiene aquí arriba. La hembra carece de esta cresta y va a tener el ojo de una coloración más rojiza. ¿Bien? Si bien este cóndor, se fijan bien, no tiene un plumaje de una coloración más, de una coloración negruzca. Este cóndor es un pichón, básicamente. ¿Bien? Aproximadamente, según las personas con las que realizamos este rescate, tenía aproximadamente un año, un poco más, eh, pero ya demostraba un tamaño, era enorme. ¿Bien? Cuando son juveniles, van a mostrar este plumaje que va a ser un tono mucho más, un poco más acanelado. ¿Bien? A medida de que los cóndores van creciendo, van a ir cambiando su plumaje al clásico que la gran mayoría conoce, que es este plumaje mucho más, este plumaje negruzco. ¿Bien? El cóndor, bueno, es un ave que se va a distribuir desde los 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a encontrarlo principalmente en toda la cordillera de los Andes, no solamente Chile, sino también en los otros países que van a tener este cordón montañoso. Y en el caso de la zona sur, hay un poco más de probabilidad verlo más cercano a la costa. ¿Bien? Bueno,
¿Qué le pasó a este pequeño? Bueno, desgraciadamente se nos informó a través de nuestro grupo de un cóndor que estaba, se veía muy débil, estaba cerca de un río, en este caso ahí, en el sector cordillerano, aproximadamente para que se hagan una idea, era como a 2 horas aproximadamente de Puente Alto hacia la cordillera, en auto. ¿Bien? Por lo tanto, yo acudí a este rescate con ayuda de un amigo y también de un cetrero que quiso ayudarme. Fuimos al rescate de este pequeño, ¿sí? Lo cual cuando llegamos estaba bastante débil, no trató de defenderse cuando nos acercamos a él, y bueno, ahí procedimos a hacer el rescate. ¿Bien? Que bueno, ¿cuál es el procedimiento? También como para que sepan un poco. Eso sí, chicos, nunca hagan eso. Bien, déjenselo a personas que tengan experiencia o a personas que se dediquen a este loop. ¿Bien? Porque el cóndor es un ave rapaz que lo más peligroso de ella es el pico. Imagínense que con su pico lo utilizan para cortar piel, cortar órganos, entonces básicamente, si por ejemplo el cóndor hubiera estado más agresivo quizás tendríamos el riesgo de que nos cortara algo. Obviamente nosotros ya sabíamos qué métodos usar. Así que como consejo, si encuentran un cóndor débil, etcétera, no se acerquen a él. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Retomando un poco la historia del rescate, bueno, fuimos, ahí tomamos las medidas, le tapamos el rostro para disminuir un poco su visión y evitar el estrés. Lo agarramos y nos fuimos en el auto para llevarlo al centro, a un centro correspondiente. Mientras íbamos con este pequeño, trataba de abrir un poco las alas, pero aún así se mostraba bastante débil, botaba un poco de espuma por el pico, eh, y por desgracia este rescate no tuvo un final feliz, ya que falleció mientras íbamos hacia el centro para que fuera tratado. Bien, luego, lo más probable, por lo que me pude informar después de este rescate, es que este pequeño murió por envenenamiento. ¿Bien? Cabe destacar que un ave envenenada, si no es tratada las próximas 24 horas, posiblemente muera. ¿Bien? Eh, Obviamente el envenenamiento fue causa humana, y bueno, por desgracia no se pudo salvar a este pequeño. Es algo que dentro del mundo de los rescates pasa mucho. Pasa que eh, ya sea el ave se tiene que eutanasiar o el ave muere en el trayecto o incluso cuando se llega ya es demasiado tarde. ¿Bien? Eso puede ocurrir mucho en lo que es el mundo del rescate. ¿No? Ya haciendo un poco el énfasis de lo que es el rescate de aves y bueno, hablando un poco en general del rescate de fauna, es muy importante que si ven a un ave, ya sea un ave rapaz, ya sea un ave pequeña, un tibucón, una loica, un carpinterito, etcétera, y ven que está mal o ven que está muy raro, es muy importante que no traten de alimentarlo, de darle algo, no. Traten de avisar a los entes correspondientes, que podrían ser el SAC, o podría ser esta ONG en la que pertenezco, que es Aves Rapaces de Chile, que lo pueden encontrar en Instagram, que se dedican al rescate de aves y a la educación ambiental, que se los recomiendo, hacen un excelente trabajo. Bien. Antes de despedirme del cóndor, al pasar a otra especie, el cóndor también es un ave que nidifica principalmente en acantilados, ¿no? ¿Por qué nidifican allí? Porque desde allí les es más fácil emprender vuelo. ¿Sí? Entonces van a nidificar allí, pueden nidificar en grupos de hasta 100 cóndores o incluso más. ¿Sí? Y bueno, estos nidos también se han visto perturbados, por ejemplo, este famoso sector, el Mirador de Cóndores, que queda aquí en el Cajón del Maipo. Por ejemplo, todos, o la gran mayoría, no sé si vio esta fotografía del cóndor abriendo las alas, toda la gente allí tomándole fotos, ¿sí? Bueno, esto trajo una gran polémica, mucho enojo a través de las personas que se dedican a la conservación, y cabe destacar que este cóndor no estaba saludando a las personas
no estaba posando para que le tomaran fotos, sino que es, al abrir las alas, es un comportamiento de que está incómodo y está en alerta. ¿Bien? O sea, el cóndor ya se ha visto muy perturbado y el ser humano ya se está perturbando mucho ya en su hábitat de la cordillera, que esto se demuestra lo que ocurrió en Mirador de Cóndores y en este rescate. ¿Bien? Voy a pasar a otra imagen. Un momento. Voy a hablar de este, bueno, este pequeño, si no lo conocen, es una iguana chilena. Este fue el primer rescate que realicé. La iguana chilena es el reptil más grande de nuestro país, ¿bien? Capaz de medir 50 centímetros de largo. Es un reptil enorme y el reptil más rápido de nuestro país. Para que se hagan una idea del tamaño, que imagino que igual es difícil imaginarse un reptil tan grande, tú necesitas tus dos manos para tener su cuerpo. ¿Bien? Es un reptil que va a tener una alimentación carnívora y hasta caníbal. ¿Bien? Se alimenta de reptiles más pequeños, de los de su propia especie, de menor tamaño también, eh, y de roedores o incluso de algunos insectos. O sea, tiene una gran variedad de alimentación. ¿Bien? Es un animal que va a habitar principalmente los sectores de matorrales, los sectores arbustivos y en sectores rocosos principalmente desde la zona norte, bien, desde aproximadamente la región de Atacama hasta la región del Maule, siendo que en el sur ya es mucho más complicado de observar. Bien. La zona norte y la zona centro son los mejores lugares para avistarlo. Como un dato, si quieren conocer a este reptil, en la época de verano, Río Clarillo, en la región metropolitana, es un excelente parque para ir a su avistamiento. Y en la región de Valparaíso, en el Parque Nacional La Campana, también es un excelente lugar para ir a avistar a este reptil. Bueno, el reptil este se diferencia del macho y hembra también porque la hembra va a carecer de esta coloración anaranjada que tiene en la parte inferior de su cuerpo. Si se fijan bien, este ya sería un macho. ¿Sí? Este reptil solamente se puede ver en la época de primavera y verano. El resto de las otras estaciones del año, que podrían ser, que son otoño, invierno, este reptil va a invernar sobreviviendo con la grasa acumulada en su cola. ¿Bien? Bueno, este reptil, si se fijan, está en una caja, se lo estaba trasladando porque fue atacado al parecer por un felino. De hecho, si se fijan en la esquina inferior izquierda, se ve que tiene como una pequeña herida. Entonces, bueno, ahí estaba la herida. Estaba un poco sangrando y tuve que tratarlo, hice lo mejor que pude. Si bien tratar reptiles no es algo fácil, porque los reptiles, según me han comentado muchas personas, como que con el rostro no demuestran que están sufriendo. Por lo tanto, eh, trataba de abrir la caja para que le llegara sol, de ahí este se ponía en esa posición y recibía el sol. Cabe destacar que, ¿por qué los reptiles necesitan sol? Porque ellos son ectotermos, son animales que necesitan del sol para regular su temperatura. No lo pueden hacer por voluntad propia, como nosotros. Bueno, otra característica que yo puedo dar, debido a que tuve que tomar este reptil, es que al tomar el cuerpo uno se da cuenta que uno lo da muy frágil, ¿bien? Y cabe destacar que la parte de la cabeza, la parte de acá arriba, es bastante áspera. Y al momento de tomarla, ponía sus extremidades, las ponía en mis dedos en esta parte, y sentía sus garras, que eran como las garras de un gato, para que se hagan la idea. Bueno, llevé este reptil al centro de rehabilitación de fauna silvestre, al más cercano. Este fue el UFAS, que es de la Andrés Bello, que se encuentra al lado de Bunzó. Y ahí lo entregué, por lo tanto al día siguiente llamé para saber su diagnóstico, el cual también fue malo. Tuvieron que eutanasiarlo, debido a que las heridas eran más graves de lo que se pensaba, y también porque algo que yo noté, que ya no podía mover sus extremidades traseras. Por lo tanto, ya iba a ser difícil reinsertarlo a la fauna y vivir de esa forma no iba a ser muy adecuada para él.
por eso se decidió eutanasiar. Siempre que se decida eutanasiar es por lo mejor que se le puede hacer al animal, ya que, por ejemplo, para un ave no sería muy agradable no poder caminar y no poder volar, por ejemplo. Entonces, por eso se decide eutanasiar, y esto lo hacen los profesionales. Quiero hablar también un poco del impacto del ser humano, no solamente con este reptil, sino en general. Si bien la iguana chilena es un animal grande, pero aún así fue cazado por un gato, de todas maneras, que este fue encontrado en una casa, y esta casa tenía gatos. Por lo tanto, eh, bueno, ahí significa que los gatos salen y cazan la fauna nativa que está alrededor, lo cual presenta un problema. Como también los reptiles también sufren mucho con la contaminación humana en los parques, en los sectores naturales también, ellos se ven afectados por la contaminación, ya sea porque quedan atrapados en latas, que es algo que es muy común que ocurra, que los reptiles se meten en las latas y quedan atrapadas, o también porque comen lo que dejan los humanos y uno nunca sabe si le puede hacer bien o le puede hacer mal. Entonces podrían llegar a enfermar y allí podrían tener un destino también fatal. ¿Bien? Eh, una experiencia, obviamente, yo no soy robot, estos dos rescates que ya de los que mencioné me dieron pena, pero bueno, se hizo lo que se pudo por salvar a estos dos especies. Bien, ahora voy a pasar a otro ejemplar. Eh, dame un segundo. Voy a pasar a este pequeño reptil, ¿bien? La ranita de Darwin. Si bien es uno de los reptiles, esto es uno de los anfibios más pequeños de nuestro país, midiendo 30 milímetros, que serían aproximadamente 3 centímetros, sumamente pequeño y sumamente difícil de encontrar, ya que si se fijan bien en la imagen, es muy similar a una hoja. ¿Bien? Este anfibio se va a caracterizar también por ser diurno. ¿Bien? Es un anfibio que también va a tener una vocalización que va a ser como un silbido. Va a ser un silbido muy pequeño. Y a mi experiencia, yo he escuchado Ranita de Darwin. Yo realicé mi práctica en el Parque Nacional Chiloé y un día de lluvia decidí ver si aparecía porque sabía que se encontraba y escuché 3 ranitas de Darwin. Por desgracia, no la pude observar, no la pude fotografiar. Esta fotografía no es mía, ¿bien? Por si acaso. Me encantaría que fuera mía, pero no lo es. Eh, no pude encontrar la ranita de Darwin porque al ser tan pequeña y al estar tan camuflada dentro del bosque, porque este bosque era muy rico en sotobosque, entonces era difícil pasar. Y obviamente, por verla no iba a romper arbusto, no iba a pasar entre la naturaleza para poder avistarla. Así que, eh, bueno, me quedé con la experiencia solamente de escucharla. Estuve 40 minutos tratando de ver si la encontraba, pero nada que hacer. Es un anfibio difícil de observar, así que si llegan a observar una, se pueden sentir bendecidos, por decirlo así. Eh, es un anfibio que también por día va a recorrer cerca de 1 metro. Así que posiblemente si por ejemplo, si yo hubiera escuchado Ranita de Darwin en el cierto sector, probablemente al día siguiente todavía podría seguir allí, un poco más lejos, pero podría seguir allí. Y también la ranita de Darwin tiene unas manchas si no mal recuerdo, en la extremidad trasera, una pequeña mancha que es como negruzca. Pero cada ejemplar tiene una mancha diferente, que es básicamente como nuestra huella digital. ¿Mm? Los anfibios en general son especies sumamente sensibles, ya que ellos van a realizar una respiración, digamos, a través de la piel. Por lo tanto, cuando un ecosistema se ve perturbado, un ecosistema se ve contaminado, los anfibios son los primeros en verse afectados. ¿Bien? Cabe destacar que en caso de que tengan que mover un anfibio por X razón, primero agarran un poco de tierra de barro y se lavan las manos con barro y ahí recién tomen al anfibio. ¿Por qué? Porque si tienen, por ejemplo, algún químico como puede ser un bloqueador solar, muy clásico utilizarlo en los días de verano, podrían llegar a enfermar al anfibio. ¿Mm? Los anfibios son sumamente sensibles y
en su mayoría están en una categoría de conservación amenazada por la perturbación humana, principalmente por la destrucción de su hábitat. ¿Sí? Y para finalizar un poco con lo que es fauna, quiero compartirles una experiencia primero, mostrarles esta imagen para entender, conocer un poco más a esta especie que es la ballena franca austral. Es un mamífero, un cetáceo de 17 metros de largo, que, siendo la hembra un poco más pequeñas, es una ballena que va a caracterizarse por carecer de una aleta dorsal, o sea, aleta en la parte superior de su cuerpo. La cabeza va a corresponder a un tercio de su cuerpo y también por la parte inferior vamos a ver que tiene una pequeña mancha blanquecina. También en el rostro vamos a ver que posee como estas pequeñas estructuras, serían como callos, por decirlo así. La ballena franca austral es una especie que también tuve la fortuna de observar. Esta fotografía es mía. No es la mejor porque estaba a muchos metros de distancia, pero pude observar por 20 minutos a esta pequeña franca austral que probablemente haya sido una cría, ya que las ballenas franca austral tienen la costumbre de cuando tienen crías se acercan un poco más a la costa. Bien. Esta fotografía fue tomada en marzo del año 2019. Sin duda, un avistamiento increíble, un avistamiento único. No todos tienen la fortuna de ver una ballena desde que uno está en tierra. Yo estaba en un lugar alto, en un cerro, y de ahí a lo lejos hay una chica me dijo que había algo raro allí. Por un momento dije, parece como una piedra. Cuando enfoco con mi cámara, la piedra desaparece. Y ahí dije, no, esto no es algo inerte. Y allí después empezó a aparecer esta pequeña ballena franco-austral que empezó a moverse de lado, salía, respiraba. Es una muy bella especie que, a decir verdad, por desgracia, se estima que quedan muy pocas en nuestro país. Las ballenas se ven muy perturbadas en general, no solo las franco-austral, sino todas, se ven muy perturbadas por la actividad pesquera y también por el constante tránsito de barcos que van a perturbar el día a día de las ballenas. ¿Sí? Además de que el cambio climático también les está afectando. Sin duda, mostré un ave, un anfibio, un reptil y un mamífero, que también quiero que analicemos un poco que cada una de estas especies también les mostré un poco cómo han sido perturbadas por el ser humano, que es algo que tenemos que ponernos a pensar en estos momentos donde el cambio climático está cada vez más complejo, donde también las medidas quizás que se tomen no van a ser tan prontas, medidas del gobierno, por ejemplo, no van a ser tan prontas como deberían serlo. Así que más allá, obviamente, por ejemplo, el tema del cóndor envenenado. Allí había trabajo, creo que había como una minera, había un trabajo allí de una empresa. También hay gente ahí que tiene sus animales y todo, entonces ahí vemos también la perturbación humana en la zona. ¿Bien? Pero también, por ejemplo, hay mineras que están perturbando el mirador de cóndores, como por ejemplo, muchos lugares se está deforestando, se están destruyendo ecosistemas, afectando a reptiles y anfibios, y también la sobreexplotación de los recursos marinos, y también el tránsito de constantes barcos que van a ir perturbando a las ballenas. Si bien son impactos que generan la industria, ¿bien? Que allí uno podrá manifestarse, como por ejemplo lo que está pasando en Dominga, el tema del proyecto Dominga, algo que yo también estoy completamente en contra. Eh, Allí se ve que faltan políticas, faltan medidas para que realmente se puedan proteger bien las zonas y y no haya la posibilidad de que se destruyan. Pero también, más que enfocarme en lo que realizan las empresas, quiero enfocarme en lo que hace cada uno. Yo creo que si bien yo no puedo ir solo y parar una empresa, no puedo. Además de que puede que me lleven detenido,
no creo que sea una muy buena idea. Entonces yo quiero ir un poco más allá a que también nosotros nos cuestionemos qué tanto contaminamos, cuál es nuestro impacto en este mundo. Por ejemplo, eh, ¿cuánta basura genero? Hay medidas que nosotros podemos realizar desde casa para evitar, para evitar contaminación, para evitar dañar a la fauna, porque al final la basura puede llegar a terminar en el mar, puede llegar a terminar en un bosque. Nosotros no sabemos, nosotros la dejamos con la basura y de ahí no sabemos dónde va. Y es muy importante tratar de reducir esta basura, reducir nuestra contaminación desde casa a través del reciclaje. Es una muy buena opción. Un pequeño granito de arena que podemos aportar. Podemos también, por ejemplo, cambiar nuestros medios de transporte. Es muy accesible actualmente tener autos. Por ejemplo, el mismo ejemplo de mi familia. Yo recuerdo unas décadas que era casi imposible tener auto y ahora hay un auto en mi casa, como en muchos otros familiares, otros amigos que en sus casas tienen auto. Entonces ahí podríamos quizá no usar tanto el auto, quizá usar el transporte público, que si bien sé que no es muy barato, pero sin duda reduciría un poco nuestra contaminación, nuestro daño al medio ambiente. O quizá considerar otro medio como la bicicleta, que no solo nos va a, no solamente nos va a ayudar a nuestra salud, sino también vamos a ayudar al medio ambiente. Como también muy importante ser respetuosos con los ecosistemas, ser respetuosos con el medio ambiente, no contaminar, no ir escuchando música fuerte, entre muchas otras cosas que pueden seguir los 7 principios de mínimo impacto, 7 principios que hacen que nuestro viaje sea seguro y más sustentable cuando vamos a espacios naturales. Y también muy, pero muy importante en el contexto actual es informarse en lo político. Se está escribiendo una nueva constitución donde posiblemente nuestros ecosistemas, nuestros glaciares, nuestra fauna se vea mayormente protegida. Pero también es nuestro deber como ciudadanos informarnos y eh, votar por lo que nosotros creemos correcto cuando son las elecciones y bueno, estar muy pendientes a lo que pasa frente a política ambiental y bueno, también les dejo con esta pregunta de cuánto estoy impactando, qué puedo hacer para reducir mi impacto en el medio ambiente y así evitar eh, las muertes de los ejemplares que yo tuve que ver, así evitar la contaminación y la destrucción de los ecosistemas de esta fauna que que yo quiero mucho y yo creo que muchos de ustedes también les gustaría seguir viendo por muchos años más. Con eso finalizo mi parte eh, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Cristian Bravo, fotógrafo y educador ambiental. Gracias por la presentación, por tu reflexión que va muy acorde a todo, a todo lo actual y a lo futuro también. Igual me encantaría después conversarlo un poco más ya cuando terminemos la presentación de Rodrigo. Así que damos el espacio ahora a Rodrigo Moraga, también fotógrafo de fauna silvestre. Así que muchas gracias, aplausos virtuales para Cristian y aplausos de bienvenida virtuales para Rodrigo. Así que te dejamos, Rodrigo. Hola, ya. Gracias por el espacio. Felicitaciones a Cristian, mucha pasión. Ahí se nota. Me acuerdo un poco cuando yo era más joven. Y es un poco más viejo que usted, yo creo, pero... bueno, contarles que yo desde muy pequeño que estoy involucrado con el tema de la naturaleza, tuve la suerte de tener dos papás que me sacaban para todos lados y eso lo agradezco hasta el día de hoy. De ahí tuve una cámara de video de esas antiguas y me dedicaba a salir y grabar y obviamente lo que grababa era flores, plantas, insectos. Y después, en el minuto que tuve que tomar la decisión de qué estudiar, tomé la decisión de ser biólogo marino. Y me fui de la casa, lo cual también hizo, creo que es súper importante, te hace crecer, te hace madurar, ver otras realidades también, que
que también es súper potente. Estudié biología marina, apasionado por los cetáceos. Ahí podremos hablar un día más con Cristian sobre el tema, el vínculo que tengo con las ballenas francas, que es tremendo. Yo cuando tenía 17 años tomé la decisión de ir a Península Valdés porque no creía, no podía entender de que había un lugar donde llegar a las ballenas francas tan cerca y no he dejado de ir desde hoy día, desde esa vez. He ido 5 veces a Península Valdés a ver a la ballena franca, que para mí es una de las ballenas más hermosas que hay y que lamentablemente nosotros en Chile todavía desconocemos bien dónde están llegando, si es que existe alguna población donde llega a criar. Hemos estado tratando de hacer algunos trabajos cerca de la Laguna San Rafael, hacia afuera, porque hay una hipótesis de que podrían estar llegando por allá, pero por ahora no se sabe nada, todavía no. Por ahora la población del Pacífico, como dijo Cristian, está muy mal y no sabemos nada de ella. No así la del Atlántico, que está bastante mejor. Bueno, y de ahí, como biólogo marino, me di cuenta que en este país no se le da la oportunidad en esa época, estoy hablando hace 15 años atrás, estudiar animales no importaba nada, no daba plata, entre comillas, o no tenía ningún interés y me di cuenta que tenía que buscar otros horizontes, postulé algunas pasantías, logré salir para afuera, ahí aprendí a trabajar con fotografía, en la fotoidentificación de animales y terminé haciendo un trabajo con delfines de nariz de botella en Estados Unidos y después tuve la gran suerte de conocer a una persona que también me llevó a otro lado y finalmente traje esa metodología para Chile, donde estuve 9 años o 10, incluso todavía lo estoy haciendo, trabajando en Punta Choros y Caleta Chañaral, siguiendo la población de delfines de nariz de botella, las ballenas fin, las ballenas azules, el pingüino, y por ende estoy remetido en el tema de Dominga, estuve muy metido en el tema de Barrancones hace 10 años, sé que todo esto es político, sé que es toda una mentira, sé que es todo algo personal y de intereses personales y claramente vamos a seguir peleando para que eso no ocurra. Pero independiente de eso, de ahí me di cuenta que aparte de que la fotografía pasó a ser una herramienta súper potente para estudiar, para aprender, para conservar, también me di cuenta que podía ser un elemento importante para sobrevivir, porque uno tiene tiene que sobrevivir, tiene que vivir de la vida. Y empecé a hacer clases de fotografía de fauna, me empezó a ir bien, y de ahí me di cuenta que mejor que empezar a llevar a fotógrafos a conocer Chile. He tenido la suerte de conocerlo harto. Y nada, pues entonces empecé a hacer expediciones fotográficas, siempre en pro, obviamente, al bienestar del animal del paisaje. Por eso que estoy muy de acuerdo de todo lo que dice Cristian sobre si escuchas a una ranita de Darwin y no la ves, sigue escuchándola. ¿Para qué vas a destruir y meterte y tanto? Si tienes la suerte de verla, ya, listo, eso es un regalo a la naturaleza, aprovéchala y todo, pero el problema es que siento que nosotros empujamos mucho más a veces por la foto que por y no entendemos, hay gente que no entiende el daño que le puedes hacer a un ecosistema por una foto, y eso lo sabemos pocos, y ese es el tema. Entonces, el tema de la rana, obviamente uno también va aprendiendo en el tiempo. Por ejemplo, lo que explicó Cristian sobre el tema de las ranas y de tomarlas, eso yo lo aprendí hace poquito tiempo nomás. Y antes uno, claro, llegaba y agarraba la ranita y la ponías en algún lugar, pero después uno sabe que chuta el medio daño que estabas causándole, pero es por poco conocimiento. Y ahí es donde quería poner un tema que creo que es importante, y que es la educación. Si al final lo que falta aquí es educación que es primordial, porque al final el cuento y estoy full de acuerdo de que cómo podemos ayudar nosotros que somos particulares, somos personas normales, es reciclando, cómo vemos el tema de la basura, cómo comemos, cómo hacemos todo este tipo de cosas. Pero también, y yo he tratado de balancear ciertas cosas también, hay realidades que son distintas también. Entonces, por ejemplo, a una persona que
que sufre todos los días porque se muere de hambre, el tema del plástico, el tema de cuidar los animales, le da lo mismo, porque sus prioridades son otras. Entonces, lo que yo trato siempre de pensar es cómo hacer que eso crezca de alguna manera, por lo menos con los niños, con las nuevas generaciones, de que un animalito no hay que matarlo, sino que hay que cuidarlo, que no hay que andar cortándole las colas a las lagartijas, no hay que andar prendiéndole fuego a un saltamonte, cosas que se hacen y todavía se siguen haciendo. Entonces yo creo que eso es súper, súper potente, en especial en un país que sabemos que las realidades son totalmente distintas, ¿cierto? Tenemos... voy a decir la típica frase chilena, de la Plaza Italia para arriba y de la Plaza Italia para abajo, o de la Plaza de Dignidad para abajo y para arriba, ¿cierto? O sea, igual es algo que pasa y pasa todos los días. Entonces, yo he estado con gente muy humilde, le digo, oye, ¿por qué ese plástico? ¿Qué le importa el plástico? Da lo mismo. Y es porque él tiene otra realidad, ¿cierto? Tiene otras cosas que tiene que sobrevivir. Y por ende, creo que lo que dice Cristian es súper importante, pero también hay que ver cómo hacerlo para que no afecte y no te contesten de esa manera. Porque lo más probable es que hay mucha gente que te va a contestar de esa manera. ¿Qué me venía a decir vos? Man? Y es típico ese comentario de rabia. Entonces al final yo creo que hay que partir haciendo talleres, hay que haciendo workshops, haciendo cosas para los niños, para que los niños empiecen de a poco a valorar. Por ejemplo, a mi hijo León ya sabe los nombres de los pajaritos, ya sabe que la araña rincón es peligrosa, ya sabe que la araña tigre no hay que matarla, y todo ese tipo de cosas hacen que al final va creciendo un estilo de vida distinto. Entonces yo creo que por ahí va el cuento. Y a través de la fotografía, al menos, yo he tratado de hacer eso, que es a través de mostrar quizás cosas como los pumas, las ballenas, algunos animales que son re complicados de ver, gente que quizás nunca en su vida los va a poder ver, pero por lo menos uno lo muestra, lo educa, lo dice, estos animales están en este país, miren qué hermoso en el país que vivimos, cuidémoslo, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Y quién sabe, el día de mañana salgan programas de gobierno, de Estado, donde se pueda llevar a gente humilde a Torres del Paine a ver pumas, gratuitamente. Eso es un poco el concepto que a mí me gustaría ver. Y yo, la historia que quería contar un poco, que ya agarrando la idea de lo que dijo Cristian, es el tema del Mirador de Cóndor. Yo tuve la suerte de conocer al Mirador de Cóndor hace 10 años atrás. Estaba con un gallo que era un gallo que volaba a las delta, y me llamó y me dijo, oye Rodrigo, tengo un lugar que no te lo puedes imaginar, los cóndores pasan al lado, es un lugar desconocido, nadie lo conoce, bla, 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 bla. Y dije, ya vamos, fui, y el lugar era maravilloso, increíble, era un paraíso. Y ese día lo hablamos, dijimos, aquí hay que cuidar este lugar antes de que se llene, porque si no va a pasar lo que pasa siempre. ¿Y qué es lo que pasa siempre? Es que va a llegar alguien que se va a aprovechar de este lugar y va a decir, ¿qué me importa? Aquí yo voy a llegar a 1000 personas, porque al final es el brutal dinero que echa a perder todo. Entonces, obviamente, tratamos de hacer algo en esa época. No se pudo mucho, porque eran unos terrenos medio privados, era muy raro el cuento que pasaba ahí. Y lamentablemente yo como que después abandoné un poco la idea. Y cuando vi esta famosa foto dije, no lo puedo creer, pasó lo que pasó y lo que iba a pasar. Si al final eso es lo que pasa en este país. Y lamentablemente, si es que yo creo que necesitamos muchas cosas que corregir, desde CONAF, desde áreas muy bien reguladas, porque ¿qué pasa con el control? Uno dice, no, tenemos, por ejemplo, todo nuestro territorio nacional, el mar de nuestro territorio está protegido, no se pueden cazar ballenas, no se pueden hacer nada, pero ¿quién controla eso? ¿Quién lo está viendo? ¿Cómo se controla? No hay ninguna manera. ¿Quién controla cuántos pumas se matan en Chile? Nadie, tampoco sabe. Entonces al final se hace mucho, se dicen muchas cosas, pero en realidad, ¿cuánto se hace? Ese es el drama que tenemos hoy día.
Y se los digo porque yo trabajo en Patagonia, llevo varios años trabajando con Puma, estoy trabajando en una estancia privada donde se está haciendo ciencia, hay cámaras trampas, hay seguimiento, hay anotaciones, hay de todo, pero en la estancia al lado se matan 80 pumas todos los años. Entonces imagínense la inconsistencia y la incongruencia del mundo en que vivimos. Entonces, ustedes que son jóvenes tienen que buscar la manera de hacer que esto llegue, porque a mí me ha costado mucho. O sea, llevo años peleando con esto y es muy difícil cuando al final los que deciden ni siquiera saben de lo que están hablando, no tienen idea. Imagínense que Barrancones, cuando se iba a hacer la termoeléctrica de Barrancones, yo tuve que ir a hablar al Congreso. Preparé una presentación preciosa de ballenas, delfines, de todo el archipiélago de Humboldt, maravilloso. Y cuando yo parto hablando, en esta época no había una comisión del medio ambiente, había una delegación, o no me acuerdo cómo se llamaba, un grupo de decisión, exactamente el nombre en este minuto no me acuerdo. Los 8 personajes o 11 personajes que estaban ahí, estaban todos mirando el celular mientras yo hablaba. Estaban ni ahí con lo que yo estaba hablando. Ni ahí. Y ahí en ese minuto yo paré y dije, perdón, estoy hablando algo importante en el Congreso. Estoy hablando de algo importante. Ustedes van a tomar una decisión súper importante. Están por destruir uno de los lugares más hermosos de Chile. Y ahí como que todos me quedaron mirando. Y ahí como que se me ocurrió hacerles una pregunta. Les dije, perdón, ¿hay alguien de ustedes acá que ha ido a ese lugar? ¿Lo conoce? ¿Ha estado allá? ¿Sabe dónde queda? Ninguno de los 11 personajes que iban a decidir el futuro de Barrancones había estado en la zona. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que todo esto es político, intereses y cosas, da lo mismo. Sigamos sacrificando nuestro territorio, da lo mismo. O sea, al final es por la energía, porque tenemos que seguir viviendo y todo. Hay tanto otro territorio para sacrificar, tanto. Está bien, no es bueno, pero por lo menos es una excusa. ¿Por qué vas a sacrificar un territorio que es uno de los más vivos que tenemos en nuestro país? Entonces al final eso es lo que uno no entiende, como que uno que se termina cansando de la irracionalidad, porque terminas cayendo siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienes un puerto al lado, está Coquimbo, está todo cerca, vas a gastar menos plata, esto es obvio, así que al final es ahorrar, es eso. Y lamentablemente por ahí va el cuento, y a uno le da pena, le da tristeza ver que en todos estos años, uno en vez de pensar de que, a pesar de todos estos documentales, a pesar de todas estas ONGs que existen, Seaspiracy, y todas estas cosas que están saliendo a la tele, que te lo están mostrando, te están diciendo, esto le estamos haciendo al mundo, no paramos, seguimos, y le damos, y le damos, y le damos, y le seguimos dando. Y da un poco de tristeza eso, no sé en qué minuto tiene que existir ese cambio de switch, y ese cambio de switch es el que lo tienen que hacer las nuevas generaciones. Gente joven, gente que tiene que pelearla, que va a doler, va a costar. Cuando hicimos el tema de Barrancones, pusimos camiones, paramos el tránsito, hicimos de todo para que en la cuesta Buenos Aires, esa que existe para allá, hicimos barricadas, hicimos de todo. O sea, fue algo muy duro de hacer, pero fue la única manera de hacer ruido. Y qué pena tener que llegar a hacer algo así, porque es la única manera. Y es lo que pasó con la revolución social. O sea, al final tuvimos que hacer lo que se hizo para que la gente se diera cuenta de que había que hacer algo. Y es un aprendizaje de que estos políticos que están sentados en un escritorio, que ganan millones y millones y millones de pesos, que no hacen mucho, la única manera de realmente moverlos es que nosotros hagamos algo. Y eso es un poco lo que hay que hacer.
eso un poquito lo que tenía ganas de decir, porque quizás iba a hablar un poco de la fotografía, pero siento que es mucho más potente esto que la fotografía. La fotografía para mí es una manera de mostrar lo que hago, un poco liberar, educar, conservar, mostrar qué es lo que tenemos en nuestro país. Y obviamente uno que ha tenido la suerte de viajar harto, uno va viendo progresivamente cómo vamos destruyendo de a poco, es impresionante. La Antártica, yo que voy hace años yendo a la Antártica a guiar todos los veranos, solo como para contarles, si hace 10, 15 años los pingüinos estaban en el norte, hoy día, cada día, las poblaciones de pingüinos se van moviendo más, más y más al sur. Y esto tiene que ver porque hay menos nieve, menos hielo, menos todo. ¿Por qué? Por el calentamiento global. O sea, es algo que está pasando. A pesar de que hay gente que cree que es una mula, que es un cuento, que es una tontera y que es algo para meter ruido. Entonces, al final, está en ustedes esto. Está, obviamente yo voy a seguir hasta que pueda. La Cristi, mi señora también, estamos con compost acá, estamos con huerta acá, estamos con reciclaje acá, estamos educando a León con todo lo que se pueda, libros de naturaleza, cosas como el estilo, ¿cachai? O sea, sacarlo para afuera, sacarlo a caminar cerros, sacarlo, ¿cachai? Pero eso creo que es. Pero obviamente también yo no sé si todos tengan esa posibilidad que tengo yo de hacer eso. Y ahí es donde está el tema. Entonces ahí es donde uno tendría que pensar en talleres gratuitos, talleres online gratuitos, a tratar de motivar a los niños a salir para afuera, a hacer salidas para recoger basura, y cosas por el estilo. Cuando se liberen cóndores, por ejemplo, que vaya gente a ver lo importante que es liberar a un cóndor, ¿cachai? O cosas por el estilo, que la gente se emocione, que le marque para adentro lo que se hizo. Y eso creo que es algo que hay que partir más en gente más humilde. O sea, al final por ahí va. Bueno, oye, ¿para qué hablar también de la poca educación que tienen la gente que no es tan humilde también? O sea, está claro. O sea, ver un Mercedes-Benz manejando y tirando la lata de Coca-Cola para la calle se ve todos los días también. O sea, no estoy hablando de que sea solo así, pero también hay realidades donde... No sé si alguna vez vieron el video de Matt Damon del tema, el problema del agua, que es muy bueno, búsquenlo ahí en YouTube, sobre que en África, por ejemplo, hay mamás que tienen que caminar todos los días 5 o 10 kilómetros a buscar agua para darle agua a sus hijos. Entonces, son realidades bien opuestas. O sea, nosotros estamos hablando del mundo, de cuidar al mundo, pero también hay otros lugares donde están luchando por vivir, y eso es heavy. Entonces, por eso que decirle a alguien que está peleando por vivir, por comer, por tomar agua, que recicle, es complicado. Entonces, por eso que hay que ver cómo hacer que esa gente agarre esto de una manera positiva. Eso es un poco el mensaje que les quería decir. No sé si está bien lo que, lo que les dije. Está todo bien. Aquí venimos a conversar. Ya. Así que sí, muchas gracias por exponer más que tu trabajo, exponer tu visión, que es lo que has creado durante todos estos años. Creo que eso es lo más importante. Concuerdo personalmente totalmente contigo. Este tema de la educación es re importante. El tema de llegar a la violencia para que seamos escuchados en todos los sentidos también es muy importante y un tema de estudio gigantesco. Sí. Bueno, como decía antes, muchas gracias a ambos expositores a que compartieran su trabajo, su experiencia, lo que han visto. Darle la pasada a las personas que están presentes para hacer unas preguntas y conversemos. También podemos tocar nuevamente los temas las reflexiones que sacaran nuestros invitados, conversar un poco más con los presentes. Yo en lo personal comento de nuevo, estoy como muy de acuerdo a lo que han dicho. Yo creo que el tema educacional y también de la integración de las personas
ya no es un tema de clase, que también es, bueno, clases como por temas de rango de plata, educacional, Sí. ya no hay un límite que te diga, yo por tener esto soy, no sé, pues tengo una atribución distinta en torno medioambiental ni nada, sino que es de dónde agarrar algo para poder decir, ya, ok, esto es, y bueno, yo soy administradora pública, estoy estudiando eso, ya estoy saliendo, y es interesante porque ahí llegamos a las contradicciones. Sí. Entonces, estudiarlo y verlo en la ejecución es igual es súper complicado, porque al final decimos ya, hagamos políticas públicas para cambiar todo esto, como no sé, por los residuos orgánicos, como el reciclaje. Pero ahí es cómo llegamos también a toda la población a través de la política pública sin que discriminemos a nadie, porque claramente una persona va primero a velar por su alimentación, por tomar esa agua que estábamos recién comentando, y después se va a preocupar, o quizás nunca se va a preocupar de esa botella, porque el mercado le dio esa botella de agua. Exacto. Y así es una cadena gigante. Eh, bueno, en temas de recursos es exactamente lo mismo. No lo sé. No sé, a ver acá Carlos hizo una pregunta. En base al último informe del IPCC, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes la adaptación de las especies que viven en el territorio? Y sobre todo a las puertas de la nueva constitución. Buenísima pregunta. No sé si Carlos, ¿quieres como comentarlo un poco más Sí, sorry, para que introducirlo? la escribí porque mi internet está medio malo, entonces de repente Ah, ya. me caigo. Pero sí, o sea, más que nada, bueno, darles las gracias nuevamente por sus experiencias, porque en verdad uno aprende demasiado cuando se habla así con personas que ya han recorrido un camino bastante cercano con lo que es la fauna y la conservación de los animales. Entonces, claro, mi pregunta iba apuntada hacia más o menos como su pronóstico, cómo ven ustedes el futuro de, pueden ser sinceros, o sea, como que, pero cómo ven ustedes eso y sobre todo con la redacción de la nueva constitución, suponiendo que vele, que es lo que todos y todas queremos, por la protección, ¿no es cierto?, de las especies. Eso. Rodrigo, ¿quieres empezar tú? No, dale tú de ahí. Ah, ok. Bueno, ya te voy a ser súper sincero, no he leído ese informe, pero te puedo decir un poco lo que he visto. ¿Bien? Si bien, por ejemplo, en lo que es Santiago, el año pasado hubo mucha lluvia. No sé si los que viven en la región metropolitana al menos se podrán percatar de eso, que el año pasado hubo mucha lluvia que no se veían hace muchos años. Entonces eso fue un poco beneficioso para el bosque, para los espacios naturales que están en la región metropolitana, por ejemplo. Pero, bueno, eso ayudó un poco a que los árboles revivieran. Entonces, bueno, he visto más avistamientos de aves últimamente. He visto especies que comúnmente no veía antes. Eh, Eso como que puedo decir en el área natural. En el ámbito natural, como que diría que las especies todavía siguen estando bien, pero eso ya sería base en mi experiencia. Podría haber algo más allá que yo no sé. Podría ser que alguna especie que justamente la que no he visto es la que está sufriendo algún problema. Así que ahí no podría mucho que opinar. Y bueno, sobre todo, mira, más allá de lo que puedo como comentar sobre la nueva constitución, es que yo he visto algunas de las personas una de las personas por la que voté para cuando fue el tema de los constituyentes. Había una persona que pensaba mucho en el medio ambiente. Su campaña estaba full enfocada en el medio ambiente, protección del agua, glaciares, bosques, fauna, etcétera. Quería protegerlo todo. Entonces, y él salió justamente como una de las personas que va a redactar la Constitución, además de la persona que es la Machi, que está, o sea, no sé si es Machi, se me olvidó el nombre, la presidenta de La los... La presidenta, antigua- sí. Sí, ah, sí.
ella es, como es mapuche, los mapuches tienen una visión muy buena referente al medio ambiente. Yo he conocido, tengo amigos mapuches, ¿no? He participado en ceremonias mapuche, y ellos tienen una visión, una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y pienso que esta nueva constitución, por eso tengo mucha fe en esta nueva constitución, porque pienso que va a ser una forma más fuerte de proteger al ecosistema y a la especie. Y últimamente también he notado algo acá alrededor de mi hogar. He visto muchas aves nativas que antes no había visto. Entonces también estoy dándome cuenta de que hay aves que ahora se están adaptando un poco al entorno urbano. Que eso es algo que también me llama mucho la atención. Más allá no puedo aportar por el hecho de que no he leído aún este informe. Así que, Rodrigo, te doy el pase. Sí, a ver, yo creo que, y vuelvo un poco a lo que dije cuando estuve hablando, yo creo que a pesar de cualquier decisión que tomemos o de alguna manera podamos decir, ya, desde ahora en adelante se hace esto, esto y esto, yo creo que lo más importante va a ser cómo vamos a controlar eso, porque igual pasa mucho que se toman decisiones y después se glorifica la gran decisión que se tomó por la conservación de no sé qué, por la creación de un nuevo parque, por la no sé qué cosa, pero al final todo eso se abandona. Y esto es algo que pasa mucho, ¿ya? Se lo puedo decir porque yo trabajé constantemente con el tema de la protección de la ballena azul en Chiloé con Rodrigo Juque. Estuvimos ahí full tratando de que toda esa zona, la área marina protegida, o sea, que se nombrara una área marina protegida en la zona de Chiloé y el Golfo del Corcovado y todo eso. Pero a la par existía otro grupo muy político, muy asociado en ese tiempo quien era el presidente, donde en vez de hacer eso, lo que querían hacer, y esto va a sonar raro y me van a decir, chuta, pero qué onda, que querían hacer supuestamente que hubiese un santuario de ballenas alrededor de toda la costa de Chile, que está bien, pero que ya existe literalmente, legalmente existe supuestamente, ya no hay un tema de 200 millas, hay un tema ahí que... Entonces al final, siento que lo que falta, en especial en el tema de los constituyentes, creo que falta un poco más de expertise en el tema más tirado por la onda de biología. Por ejemplo, me gustaría que hubiese un cristiano ahí metido. Y no sé si estoy de acuerdo con la presidenta, pero no sé si ella va a tener esa otra parte que es tan importante, que es un poco más el background biológico y tomar decisiones súper importantes. Entonces, yo tengo un poco de susto cuáles van a ser las decisiones reales y estoy viendo algo que creo que está pasando, es que todo lo de hoy día, con todo lo que hemos estado viendo en las noticias y en la parte pública, toda la parte de la protección del medio ambiente nuevamente está quedando en un segundo plano. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones, están tratando de poner de acuerdo en otras cosas y al final, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que pasa siempre. Entonces, yo hoy día estoy un poquito negativo, para serlo sincero, y es algo que creo que va para allá. Ahora, con respecto a lo que dijo Cristian sobre la fauna y todo eso, a mí también me ha llamado harto la atención lo que ha estado pasando con las aves, con algunos animales y todo eso, pero yo también creo que tiene que ver con una respuesta también a que estuvimos un año y medio, una situación muy extraña, estuvo pasando algo tan extraño, poca gente en las calles, que quizás también hubo una respuesta a eso. ¿Te acordáis los Pumas como bajaban acá? Pues, ¿cachai? Entonces, al final, yo creo que hay que darle un poco de tiempo al tema de la nueva constitución. Ojalá que se tomen buenas decisiones, pero yo encuentro que se necesita un expertise, es un poco, y con todo el respeto que le tengo a CONAF, como dándole como una especie de paralelo, creo que a CONAF lo que le falta es profesionalizarse. Piensen que CONAF venía del tema del forestal, no de los parques nacionales. Entonces,
dijeron ya, ¿cómo lo hacen? Ya, pues pongámoslo con que se protejan los parques nacionales. Hoy día hay guardaparques que están ahí solo para tomar el café. Entonces, de alguna manera, creo que si profesionalizamos todo eso, yo creo que vamos a llegar a algo más potente. Eso es un poquito, en resumen, agarrando las ideas que dijo Cristian. No sé si te contesto un poco, Carlos, la pregunta. Sí, de todas maneras. Muchas gracias a los dos. No sé si alguien tiene otra pregunta. Macarena había levantado la mano. Sí. Y es que me caí un minuto. Hola. Bueno, quería tomar un poco un punto que hizo la Romy del alcance que se tiene y que, claro, la gente quizás que no vive en la ciudad le cuesta ver, o sea, y tienen que pelear, de hecho, para tomar agua. ¿Qué les va a ir a decir tú? No sé, pues no tomé en una botella. Entonces, mi pregunta más va enfocada en desde dónde partiríamos como esta educación ambiental. Como queremos que el Estado venga y nos dé una política pública y que eso se baje, sin preguntarle muchas veces a los actores de los territorios, o al revés, queremos que los actores en el territorio puedan ir ideando sus políticas públicas y que esto vaya un poco escalando, a propósito de que ahora se creó la nueva figura por la que se puede votar, que son los gobernadores regionales. Yo soy de la comuna, o sea, de la región de Valparaíso. Yo voté por Rodrigo Mundaca, que es defensor del agua, que esa fue la propuesta que me convenció a mí. Y de hecho mi tesina se está enfocando en agua potable rural. De hecho, yo en mi misma tesina estoy viendo esta contradicción del agua. En el APR en el que estoy viviendo, ellos ya están sufriendo escasez hídrica y a una parte del sector que ellos deben regar no llega el suficiente flujo y se debe llegar la MUNI como respuesta a esto con camiones aljibes como a suplir esta falta hídrica. Y igual es como, por eso me planteo esto, como ¿qué necesitamos? Que las comunidades funcionen mejor y el primero que recibe agua de verdad sea consciente que el último le tiene que llegar el agua, o que venga como el Estado dictatorialmente y decirle, no, tú no puedes sacar más de, no sé, 20 litros o algo así de consumo por tantas horas en el día. Esa es como una pregunta que nos debemos plantear, yo encuentro. Y me gustaría saber cuál es su reflexión al respecto también. Eso. Chuta, Maca, es una pregunta que es la que mismo les hice yo a ustedes. O sea, de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros resolver un tema que es para mí esencial y que para mí ha sido súper difícil ponerlo por sobre lo que más amo, que es la naturaleza? Piensa que yo he estado toda mi vida en esto de tratar de conservar, proteger. Me imagino que Cristian está en lo mismo. Pero yo en estos últimos años como que se me ha dado vuelta un poco la cabeza y voy a decir algo súper feo y fuerte, pero muchas veces uno ve las cuentas de Instagram, por ejemplo, hoy día, de muchos influencers que andan hablando de cómprate esto que es ecológico, cómprate esto otro que no vas a hacer esto otro. Pero al final, si tú te das cuenta, todas esas cosas son impagables para muchos. Y de alguna manera el mensaje creo que está erróneo. Nosotros tenemos que ver de alguna manera cómo hacer que esas personas que no pueden llegar a esas cosas, como por ejemplo tener un compost, por ejemplo por tener una huerta o tener cosas que supuestamente ojalá lo pudiésemos tener todos, porque yo lo que creo es que esta pandemia es el inicio de varias pandemias, o sea, te lo digo, o sea, estamos cada día más, somos más seres humanos, cada día somos más cochinos para comer, cada día somos más irresponsables, lo más probable es que nos terminemos enfermando. Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados para poder autoalimentarnos también, o sea, tener huertas, tener comida para nosotros, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, creo que de las dos cosas que tú dijiste, creo que tiene que haber un balance, ¿ya? Obviamente, ojalá que la comunidad sea generosa entre ellos, pero lamentablemente ahí es donde está la educación, ¿cierto? Si yo recibo, no me voy a quedar con todo, sino que también voy a entregar.
Y eso es parte de educar, ¿cierto? Y ahí es donde están los talleres, donde están estas reuniones que hay que hacer, donde decir y dar y mostrar la realidad hídrica, porque puede que la gente no sepa. Dice, ah, ya recibí el agua, bien, estoy listo, no hay problema. Es cosa de ver los videos en África cuando llegan los camiones con agua, que la gente se pelea con los bidones de agua, y hay veces en que incluso es tanto que se da vuelta el agua y la pierde, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, eso es un poco lo que hay que hacer. Y obviamente el Estado tiene que hacer algo, no puede ser que en un país no haya agua. O sea, yo sé que está escasa, pero existe agua. O sea, aquí es un tema de priorizar las cosas. Entonces, ustedes que están metidos en esto, es empezar a pensar cómo hacerlo, ¿cachai? Cómo regular, se pueden hacer campañas como la que les dije del Matt Damon, cosas que peguen, que sean súper fuertes, ¿cachai? Vean la campaña, por favor, véanla, porque realmente es impactante. Solamente les puedo dar un ejemplo. La campaña parte como que tú llegas a un restaurante y llegas y la idea era de que la gente llegara y decía, ya, quiero un sándwich y un vaso de agua. Y el gallo le decía, sabes que hoy día no tenemos agua. Y en todos estos lugares en que filman a gente así a escondida, le dicen, hoy día hay de todo, pero menos agua. Y es como que, ¿agua? ¿Cómo no va a haber agua? O sea, como que, ¿cachai? Como que es algo que lo tenemos tan metido en la cabeza ya, de que no nos damos cuenta de que hay lugares en que no hay agua, ¿cachai? Entonces ahí de repente, ahí van a cachar, aparece como que Matt Damon tocando la ventana o el vidrio, le dice, ¿sabes qué? Aunque no lo creas, en África hay lugares en que no hay agua. Y ahí la gente como que se emociona y lo cotidiano pasa a ser algo que es real, ¿cachai? Nosotros todos los días tomamos agua, abrimos la llave del baño y tomamos agua. Entonces, como que no nos damos cuenta de ese problema. Mientras que si hacemos campañas, mostramos la realidad del agua, el problema de que puede existir del agua y todo eso, a través de redes sociales, a través de cosas, puede que algo se pueda hacer, ¿cachai? Y yo por ahí lo veo. Y hoy día, con todo lo que se puede hacer, con lo mediático, con lo maravilloso de los videos y todo eso, hoy día hasta todos los niños tienen un alcance de poder ver esos videos. Antes no, pues antes no teníamos eso. Hoy día toda persona lo puede hacer. Se pueden mostrar esas campañas en los colegios públicos, en talleres y cosas, y eso va a hacer que todo el mundo sepa cuál es el problema y de ahí puede que salgan ideas. Eso es un poco lo que se me ocurre a mí hoy día. No es fácil, para nada, no es fácil. No sé si hay alguien que más quiera comentar, pero insisto que va mucho por nosotros, de qué poder hacer. Y yo creo que al final es hacer ruido, campañas, talleres, educación. Es eso. Yo comparto mucho lo que dice Rodrigo, la educación sin duda algo sumamente importante. De hecho, comentando un poco, bueno, Carlos participó en mis talleres online, donde realizo educación ambiental de fauna. Y también en un taller tocamos siempre el tema de la amenaza y de la conservación. Y bueno, es muy importante la educación y lo fuerte que puede llegar a ser, y también lo puedo decir como a mi experiencia propia. Yo, por ejemplo, antes de entrar a estudiar mi carrera, yo no tenía ni idea que había un puma, no sabía que había búho, no sabía que había lechuza, no tenía idea de nada. Yo pensé que Chile era una cuestión fome, que no había animales interesantes. Era sumamente inculto, sumamente inculto. Mm. Pero de luego comencé a aprender, conocí el mundo de las aves, me enamoré de ellas, me encanta observarlas, me encanta fotografiarlas, y desde entonces que yo eh, he querido trabajar ayudando en la conservación de ellas, por ejemplo. Entonces, también es muy importante que, tanto como si yo me pude educar aprendiendo sobre las aves, yo creo que la gente también puede educarse en la importancia de lo que es el agua. Me acordé también de una campaña que se hizo en Alemania, creo, en un supermercado, se sacaron un- una cierta cantidad de productos y la gente iba y preguntaba, oye, ¿sabes qué pasó? ¿Por qué no hay estos productos? Y luego mostraban que eran todos los productos que eran derivados de los insectos, que gracias a los insectos, al proceso natural, se generaban estos productos. Y ahí mostraron la importancia de la conservación de ciertos insectos, de abejas, eh, de propiedad de alguna avispa, entre otros. Entonces,
Las campañas, si bien ayudan mucho a impactar, a hacerle ver, a abrirle los ojos a la gente, oye, mira, esto es lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y ahí uno también, con las campañas, uno abre los ojos y dice, sé que está quedando la embarrada. ¿Qué puedo hacer yo? Ahí uno se cuestiona, se le entra la pregunta en la cabeza. Y eso creo que es muy importante, hacerle llegar esa pregunta a las personas. Y también el decirse, el preguntarse, ¿sí? ¿Por qué en este lugar no hay agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué, qué pasó en este momento? También ahí uno se puede informar así como, oye, sé que esta es la historia, esto fue lo que pasó. Ah, ok, esto pasó. ¿Y qué puedo hacer yo? Creo que eso es muy importante. El, bueno, con la pregunta que yo terminé de presentación, el hacerse ver, qué es lo que, cómo estoy contaminando yo, cómo estoy llevando yo las cosas, etcétera. Creo que eso es fundamental. Y bueno, en Chile hay regiones, pequeños pueblos donde tampoco ya no tienen agua. Hay lugares en Chile que se están quedando sin agua. Entonces, bueno, también algo que recordé, hay dos cosas que no sé cómo se estará llevando bien, pero CONAF sacó una estrategia que se llama Estrategia contra el Cambio Climático, que algo que lo que sé que el objetivo era, reforestar los sectores donde ya no había vegetación, reforestar y empezar a trabajar para, enfrentar el cambio climático, que esto empezó el 2017. Y actualmente también leí que el año pasado se empezó a trabajar en una estrategia de conservación de aves de Chile, que que contemplaba el monitoreo de las poblaciones y también creo que el tema de ver las amenazas y atacarlas. Ahora, claro, ¿qué amenazas van a haber? Porque si llegan a ver las amenazas como el presidente que dijo ayer parece que fue que, la escasez de agua se debe porque la gente lavaba los autos, pues, si todas las instituciones deciden ver las cosas así, ¿qué va a cambiar? Nada. Entonces también eso es muy importante, pero yo creo que si todos ponemos de nuestra parte en reciclaje, en educar a las personas, yo a mis amigos que no están ni ahí con el mundo de la ave, una vez a un amigo le empecé a explicar de los beneficios del peumo, los beneficios del litre, empecé a explicarle un poco de la ave y impactado, o sea, él quedó metido en el tema. O a, a una amiga que también está interesada en el mundo de la ave, y yo le mostré un poco más de ave y quedó fascinada. Eh, y así yo creo que también nuestra parte, si nosotros sabemos, tenemos conocimiento de algo, también enseñárselo al otro, a nuestras familias. Y así el conocimiento se va a empezar a ampliar, ampliar, ampliar y quizás podamos llegar a algo grande. No es algo fácil, decirlo es sumamente fácil, Mm. pero el proceso, hay que hacerlo, ¿no? Sí, ahí quería interrumpir a Cristiano y creo que es súper bueno lo que acaba de decir, el tema de hacer cosas, porque nosotros en este país somos muy buenos para decir cosas. Y no, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, tenemos que hacer esto otro, tenemos que hacer esto otro, pero al final te quedas en eso. Yo la otra vez, solo como un ejemplo se lo voy a poner aquí como, ¿se acuerdan cuando pasó lo del Sename y el tema del niño este que estaba que lo golpeaba o que se escuchaban gritos y cosas por el estilo y todo el problema que está ocurriendo? Y tuvimos una discusión con unas personas sobre esto. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿qué vas a hacer tú para solucionar ese problema? Porque al final tú puedes tener tema para todo. Aquí en este país hay muchos cultos y saben de todo, pero ¿resuelven cosas? No. ¿Cachai o no? A eso es lo que voy, que hay mucha gente que te empieza a hablar, que la economía, y llegan y mandan comentarios y ponen, oye, protejamos Dominga. ¿Qué es lo que es Dominga? ¿Dónde está Dominga? ¿Qué es lo que va a causar Dominga? No tienen idea. Ponen, protejamos Dominga y punto. Y eso es, eso es. O saben, pero no hacen nada. Yo estoy en contra de Dominga. Ya, pero ¿vas a hacer algo sobre eso? ¿Vas a tratar de hacer algo? Hasta ahí no me llega el cuento. Entonces, a lo que voy es que lo que necesitamos es hacer lo que estamos hablando, proponernos hacer cosas, talleres, como decíamos, videos, promociones y todo eso. Lamentablemente tiene un costo,
pero esos costos al final llevan a beneficios, ¿cachai? Y esos beneficios son los que estamos buscando todos aquí al menos para que nuestro mundo, que es este hogar, sobreviva en todos los sentidos, en lo humano, en lo naturaleza, en todo, en lo social, en lo armónico, porque si no vamos a terminar muy mal. Si esto va... La pandemia fue un cachetazo a nuestra soberbia, fue un cachetazo a nuestra soberbia. Absolutamente. Eso yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Que un bichito que ni siquiera vemos nos haya dejado como nos dejó. Imagínense, y ahí nos damos cuenta que no somos nada, técnicamente. Sí, es cierto. Bueno, no sé si Cristian, ¿tú quieres decir algo más? ¿Alguien más quisiera comentar algo para... No, yo quería decir que, bueno, concuerdo con lo que se ha hablado acá, que, claro, lo más importante es el actuar y lo que uno hace el día a día, el estilo de vida que uno lleva, y como decía Cristian, cuestionarse de repente cosas terriblemente simples como de dónde sale el agua, o por qué acá hay agua y en otras partes no, de dónde viene mi comida, ¿no es cierto? Todas esas cosas que de repente uno no ve, pero que están implícitamente en las cosas que uno hace en el momento a momento. Y también, Sí. claro, la educación yo también concuerdo que es la pieza clave, ¿no es cierto? Y solamente como para comentarlo, lo que se vive en la USACH hoy en día es que se luchó por crear una unidad de campus sustentable, que es algo que está totalmente de lado, y la institución se está preocupando recién ahora por establecer una política de sostenibilidad, en tener registros de cuánto impacta, ¿no es cierto? Que siendo las universidades y mueven mucha gente, su impacto no es menor. Entonces, nada, concuerdo totalmente en lo que se habló y eso. Muchas gracias igual por asistir y por este espacio, por su tiempo. Sabemos que Rodrigo, ¿no es cierto?, está ahí medio, medio complicado, y a Cristian igual, muchas gracias por asistir. Pero no, súper valioso, yo me voy contento con todo lo que se habló y nada, a actuar, más que nada a llevar toda esta información, a visibilizarla, pero sobre todo, como se mencionó, a actuar. Sí, yo creo, bueno, primero que todo, empezar a agradecer por la invitación. Yo me encanta ver a gente joven con tanta energía, en serio se los digo, y ojalá que de estas conversaciones salgan cosas, ojalá que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan disfrutar de este maravilloso hogar que tenemos. Y y nada, yo me comprometo como ustedes quieran o cuando quieran, si quieren puedo ir a dar una charla a la universidad, si que tienen algún tipo de todo, yo puedo ir a hablar de los Pumas, puedo ir a hablar de un poco de la experiencia que he tenido, y eso ya ayuda a algo. Y yo creo que siempre en ese tipo de charlas uno puede terminar, y esto es lo que yo estoy tratando de hacer, en 10 minutos de juego de ideas. ¿Qué podemos hacer? Y ahí de repente uno nunca sabe, alguien puede salir con una idea genial. Y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer. Entonces, cuenten conmigo para lo que sea. Yo lamentablemente ahora sí me voy, no vuelvo hasta como el 12 de octubre, pero de ahí para adelante, cuando quieran, si quieren, podemos programar algo. Realmente podemos hacer algo en conjunto con Cristian, felices. Súper. Y nada, pues sí, oye, sí, lo que hay que motivar es a la gente joven. ¿Sí? Los viejos, ¿qué? ¿Qué? Hoy día ya está claro que los viejos no hacen nada. Bueno, los que están sentados en el escritorio, bueno, ahí nada. Entonces hay que motivar a los que vienen ahí con toda la energía. Eso, amigo, muchas gracias por todo y felicitaciones por este espacio. Gracias a ustedes, chicos, de Gracias a verdad, ustedes. por su reflexión, por su conocimiento y experiencias. De hecho, llegamos a las mismas conclusiones. Eso también es interesante, de que no hubo una discusión, o sea, no hubo un intercambio de opinión, sino que fue como sí, sí a todo. Así que eso igual nos da como un plan de paso a seguir, que más que nada, lo que yo sé, te lo comparto a ti, y así que siga desde la
simetría y homogeneidad de los conocimientos, compartir lo que sabemos, educar a los que tenemos al lado, a las futuras generaciones, y ya sabemos que lamentablemente nuestros representantes políticos no sabemos cómo no estamos con ellos, como decir ya, él sí o ella sí me puede ayudar, así que entre nosotros hagamos esta tarea bonita de educación, de concientización y ver cómo puede ser el trabajo propio de cada uno. Saludo a tu familia, Rodrigo. Bueno, como palabra al cierre, muchas gracias por el espacio. Yo feliz de explicar un poco mi pasión, mi experiencia y bueno, algo que me gusta mucho hacer es hacer que las personas se cuestionen y motivarlos un poco a actuar. Y bueno, bueno, como dijo Rodrigo, yo también feliz si quieren que realice otra charla Genial. presencial, online, yo apaño completamente a Muchas enseñarse una vez más. gracias. De nada. Muchas gracias. Esperemos también que podamos hacerla presencial, sería genial. En el foro, en los pastos de la U, estaría cool. Sí, apenas se Bueno, pueda, pero le hay vamos que a esperar, informar. hay que esperar cómo evoluciona todo. Así que eso, pues chicos, gracias por venir, los que participaron, gracias por participar ustedes, por comentarnos todo, y es una hasta Chao, pronto. chao. Muchas Chao, que gracias. Adiós, estén bien. muchas Gracias. Muchas gracias. gracias.